uno de esos episodios. Ya no es historia mirándola para atrás, es el presente actual. Porque el 7 de octubre marca un antes y un después en la historia del pueblo judío, marca un antes y un después en nuestra vida, marca un antes y un después en las comunidades judías y en el pueblo judío. Y las próximas generaciones lo estudiarán como nosotros estudiamos esos episodios que hemos mencionado. Y por eso, la primera lección aprendida es que las diferencias quedaron atrás y nos unimos las comunidades, nos unimos las comunidades con Israel, el Estado de Israel con las comunidades, los distintos grupos políticos en un objetivo que nos puso a prueba, que nos está poniendo a prueba como colectivo. Lo del 7 de octubre no es un simple capítulo más en ese conflicto o esos conflictos que tiene el Estado de Israel. Es la demostración clara y los enemigos que tienen como objetivo crear otro genocidio contra el pueblo judío. Lo han dicho y han tratado de llevarlo a cabo. La sevicia, el salvajismo con el que asesinaron a 1.500 judíos el 7 de octubre, violaron mujeres, le sacaron los pechos de sus cuerpos, mataron niños y mujeres en sus camas, incendiaron, destruyeron, se llevaron 255 secuestrados y a los 2 días estaban diciendo que eso era apenas el comienzo y que habrá más 7 de octubre hasta que aniquilemos al Estado de los judíos y a los judíos. Pero en estos momentos sí tenemos cómo defendernos. Las comunidades judías, la comunidad judía de Colombia, apoyamos incondicionalmente al Estado de Israel y su derecho a la legítima defensa. Y la legítima defensa no es por lo que ocurrió el 7 de octubre. La legítima defensa es también para evitar que vuelvan a ocurrir. Y una vez más, al igual que la Shoah, que hoy conmemoramos acá, y que muchos han querido negar, olvidar, banalizar, lo mismo ha ocurrido con el 7 de octubre. Ya para muchos, organizaciones internacionales, políticos locales, el 7 de octubre no ocurrió. Eso no pasó. Y sí condenan a la víctima que fue el Estado de Israel por evitar volver a ser víctima una vez más. Por eso, cuando decimos nunca más es ahora, estamos diciendo esa frase que siempre tuvimos de la Shoah, nunca más. Y a nosotros nos llegó el ahora, porque nunca más es ahora. Es que nosotros tenemos que entender y tenemos que apoyarnos como comunidades, la lucha que lleva el Estado de Israel por todos nosotros, por la justicia, contra las organizaciones cuyo único fin es la muerte y la destrucción. Y somos nosotros la barrera. Nosotros los judíos nos tocó
ser la barrera para que ellos no sigan después con otros. Estamos viviendo este periodo, estamos siendo testigos de organizaciones feministas. En la Shoah murieron más o menos 2 millones de mujeres, 1,5 millones de niños. El 7 de octubre las mujeres fueron violadas y las organizaciones feministas callan. Nosotros no podemos dejar que ese silencio retumbe y se convierta en un ruido contra nosotros. A veces tenemos la sensación que eso está pasando, pero para que no pase, depende de nosotros y de los muchos amigos que tenemos que han salido a entender que la lucha del pueblo judío es una lucha justa. Lamentamos obviamente las víctimas civiles que han ocurrido en Gaza. Pero ¿y quién es el culpable? La palabra genocidio está siendo degradada. Ahora, el 8 de octubre ya acusaban a Israel de genocidio. Desde antes también. El pueblo que sufrió el genocidio, el pueblo judío, ahora es acusado. No Israel, nosotros los judíos que estamos acá nos dicen genocidas en la calle. Y eso no lo vamos a dejar pasar. Porque no podemos permitir que ese discurso se establezca, se vuelva el discurso en que ya quedó claro que nosotros somos los malos y ellos los buenos. Lo que estamos viendo en universidades en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros lugares, cuando disfrazados de activistas de paz le prohíben la entrada a profesores y estudiantes judíos, igual que ocurría en los años 30. Cuando los atacan y los agreden, igual que ocurría en los años 30. Las consignas de esos que tantos apoyan son sencillas: muerte a los judíos, muerte a Israel. Nosotros no podemos tener ningún tipo de duda de lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer, porque el futuro del pueblo judío en este momento a nosotros nos tocó determinar. Nosotros, los más o menos 14 millones de judíos en el mundo, menos de los que habían antes de la Shoah. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos muchos amigos que nos están ayudando. Y la responsabilidad en nuestros hombros, queridos amigos, es muy pesada. Cada minuto de cada día. No sabemos por cuánto. Termino simplemente diciendo: Am Israel Chai.